Todas las naciones e imperios atraviesan un ciclo similar al de una persona o una empresa. Nacen, crecen, alcanzan su punto máximo y luego entran en declive. Este patrón histórico se repite con variaciones a lo largo del tiempo y puede observarse en potencias como los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos y actualmente China. Cada una de las naciones ha pasado por fases de auge impulsadas por la innovación, la productividad y el comercio, seguidas por etapas de endeudamiento, desigualdad y pérdida de influencia. Este proceso suele durar entre 200 y 300 años e incluye etapas de crecimiento económico, expansión comercial, dominio financiero, exceso de deuda y finalmente pérdida de poder. La historia económica muestra que el éxito lleva a la riqueza y la riqueza al exceso y el exceso al declive. La comprensión del futuro requiere inevitablemente una profunda revisión histórica. En este análisis, utilizamos la exhaustiva investigación de Ray Dalio plasmada en su obra Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, como la hoja de ruta fundamental para descifrar la dinámica del cambio hegemónico global. El gran ciclo, el patrón de ascenso, cima y declive de los imperios, se sustenta en métricas de fortaleza cuantitativas de un imperio como educación y calidad, innovación y tecnología, inventiva, competitividad, producción económica, PIB per cápita, participación en el comercio mundial, fuerza del centro financiero y del mercado de capitales, fortaleza de su moneda de reserva, fuerza militar. Sin embargo, existe una distinción crucial. El máximo poder hegemónico no equivale necesariamente al máximo bienestar para la población, particularmente en la cúspide del ciclo. Si la paz y la tranquilidad se utilizaran como las principales métricas de la mejor posición nacional, muchas potencias líderes en el pico de su ciclo descenderían significativamente en el ranking. Esto se debe a que el éxito financiero masivo genera inevitablemente una desigualdad de riqueza creciente que alimenta el conflicto interno y el populismo, mermando la calidad de vida a pesar de un PIB alto. Adicionalmente, la posición de potencia dominante conlleva el costo de ser el policía mundial, lo que resulta en un sobreendeudamiento y el riesgo de una guerra externa. El ejemplo de Alemania de 1930 resuena como una advertencia de cómo la combinación de proteccionismo y fricción económica puede escalar hacia el desorden sociopolítico. En ese sentido, se valida la existencia de países que, si bien carecen de influencia militar o de moneda de reserva global, mantienen una posición más ventajosa para sus ciudadanos. Estas naciones suelen exhibir bajos niveles de endeudamiento y brechas de riqueza reducidas, logrando una riqueza de la paz y una estabilidad que las potencias globales sacrifican por el dominio. Para el análisis del gran ciclo, Dalio se limita a las potencias hegemónicas mundiales: Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y China. El autor aclara que aunque naciones como Japón, Alemania, Rusia y España fueron históricamente cruciales, no las estudia en detalle porque no cumplieron con el criterio de haber sido la potencia dominante y definitoria del orden global. En este contexto destacan 4 ejemplos históricos de imperios y sus centros económicos. El primero es el Imperio neerlandés del siglo XVII, cuyo centro financiero y comercial fue Ámsterdam. Durante su apogeo, los Países Bajos fueron pioneros en el comercio internacional, la banca moderna y los mercados de valores, estableciendo las bases del capitalismo contemporáneo. Su moneda, el florín neerlandés, se convirtió en la principal moneda de reserva del mundo, mientras el país, a pesar de su pequeño tamaño y limitada población, alcanzó una influencia global sin precedentes. Los Países Bajos representan uno de los ejemplos más notables de cómo un país pequeño puede convertirse en una potencia mundial gracias a la innovación, la eficiencia y el control institucional. Su población geográfica estratégica entre el Mar del Norte y los grandes mercados europeos permitió a Holanda desarrollar una flota marina avanzada y dominar las rutas comerciales internacionales. Ámsterdam se transformó en el principal puerto
y centro financiero del mundo, simbolizando el surgimiento de lo que se considera el primer imperio moderno basado en el comercio y las finanzas. La creación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, BOC, en 1602 marcó un hito histórico. Fue la primera corporación multinacional y la primera en emitir acciones negociables. Con su nacimiento surgieron la Bolsa de Ámsterdam y un sistema financiero sofisticado que permitió a los neerlandeses financiar su expansión comercial y militar. La eficiencia de su sistema bancario y la estabilidad del florín consolidaron a Holanda como el centro del capitalismo naciente. A nivel interno, el país destacó por su mentalidad pragmática, tolerancia religiosa y alto nivel educativo, factores que atrajeron talento, inversión extranjera y conocimiento. Esa apertura permitió a los neerlandeses compensar su falta de tamaño con una administración eficaz y una cultura profundamente orientada a la innovación. Sin embargo, el mismo factor que posibilitó su éxito, su pequeña escala, se convirtió con el tiempo en su mayor limitación. A medida que crecían los costos de mantener su red de colonias y de proteger sus rutas comerciales, Holanda comenzó a depender del crédito y de la emisión de deuda. El aumento del gasto militar y la competencia con potencias emergentes como Inglaterra y Francia provocaron un endeudamiento excesivo que debilitó su economía. Este proceso marcó el inicio del declive del imperio neerlandés. Hacia finales del siglo XVII, el florín perdió fuerza frente a la libra esterlina y Londres reemplazó a Ámsterdam como el principal centro financiero mundial. Aunque Holanda siguió siendo próspera y moderna, dejó de ser la potencia dominante. Este cambio reflejó una constante en la historia. Los imperios pequeños suelen ser los innovadores que inician un nuevo ciclo global, pero los imperios grandes, con más población, recursos y capacidad militar, son los que logran consolidarlo y sostenerlo con el tiempo. En este sentido, el caso neerlandés demuestra que el tamaño de un país no determina su ascenso, pero sí influye en su capacidad para conservar el poder. Los países pequeños pueden liderar por su agilidad y eficiencia institucional, pero a largo plazo carecen de la escala necesaria para sostener una moneda de reserva mundial o aparato militar global. Así, la historia de Holanda no solo representa el nacimiento del capitalismo moderno, sino también una lección sobre los límites naturales del poder en relación con el tamaño y la sostenibilidad de los imperios. En segundo lugar, el Reino Unido, el imperio que consolidó el poder global moderno. Tras el declive de los Países Bajos, el Reino Unido emergió como la siguiente gran potencia mundial, liderando una nueva etapa del ciclo imperial, el periodo de consolidación del orden global moderno. Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, Gran Bretaña se convirtió en el imperio más poderoso y extenso de la historia, dominando el comercio, las finanzas, la industria y los mares. Su centro económico fue Londres, convertido en el corazón del comercio marítimo y financiero global. La libra esterlina sucedió al florín neerlandés como moneda de reserva internacional, reflejando el traspaso del liderazgo económico desde Ámsterdam hacia la capital británica. Este cambio no fue casual, sino el resultado de una combinación de factores que representan la transición típica de un ciclo de poder. Un país más grande, con mayores recursos y capacidades militares, logra estabilizar e institucionalizar las innovaciones creadas por su predecesor. El auge británico comenzó con la Revolución Industrial, un proceso que transformó radicalmente la economía mundial. Gracias a su dominio tecnológico, Gran Bretaña multiplicó su productividad y desarrolló innovaciones como la máquina textil, el ferrocarril, la navegación a vapor y la producción en masa. Estas transformaciones la convirtieron en la fábrica del mundo y le dieron una ventaja sin precedentes en el comercio e industria. Paralelamente, la Royal Navy aseguró el control de las rutas marítimas internacionales, permitiendo que los productos británicos llegaran a todos los continentes. Su sistema colonial se expandió rápidamente por África, Asia y América, formando un imperio tan vasto que, como se decía en la época, el sol nunca se ponía sobre él.
Londres no solo fue el corazón del comercio, sino también el cerebro financiero del mundo. Allí se establecieron los bancos más influyentes y las primeras redes de crédito internacional a gran escala. La libra esterlina se convirtió en la moneda en la que se realizaban las transacciones globales, y el sistema financiero británico se transformó en el pilar de la economía internacional. Este periodo representó el punto máximo de poder del Reino Unido, una era de estabilidad monetaria, dominio comercial y supremacía tecnológica que consolidó las bases del capitalismo moderno. Sin embargo, los mismos factores que consolidaron su poder también sembraron las semillas de su declive. El mantenimiento del imperio requirió enormes gastos militares y administrativos. La expansión colonial generó tensiones políticas y conflictos costosos, mientras el creciente bienestar interno condujo a la relajación en la productividad y la disciplina fiscal. A lo largo del siglo XIX, otras naciones comenzaron a industrializarse y competir con Inglaterra, entre ellas Alemania, Japón y Estados Unidos, reduciendo su ventaja tecnológica y comercial. Las dos guerras mundiales del siglo XX aceleraron el final de supremacía. Para financiar sus esfuerzos bélicos, Gran Bretaña se endeudó masivamente, especialmente con Estados Unidos, lo que minó su capacidad económica y militar. Tras la Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina perdió su estatus como moneda de reserva global, reemplazada por el dólar, y el poder financiero se trasladó de Londres a Nueva York. Aunque el Reino Unido siguió siendo una nación influyente, pasó de ser el centro del mundo a integrarse en un nuevo orden liderado por Estados Unidos. El cambio es una transición natural dentro del ciclo de los imperios. Un país más grande, con mayor productividad, población y recursos, asume el liderazgo global cuando su predecesor ya no puede sostenerlo. En este caso, el Reino Unido heredó el sistema financiero y comercial de los Países Bajos, lo amplió a escala mundial y luego lo cedió a Estados Unidos, que lo llevó a un punto máximo durante el siglo XX. Así, el Imperio Británico representa la fase intermedia del gran ciclo histórico del poder moderno, la consolidación global del capitalismo, la expansión del comercio internacional y la industrialización del orden económico que todavía rige gran parte del mundo actual. En tercer lugar, Estados Unidos, el imperio de la innovación y la deuda. Posteriormente se produjo el ascenso de Estados Unidos, cuyo periodo de mayor poder comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y se consolidó a mediados del siglo XX. Nueva York se convirtió en el centro económico global, mientras que el dólar reemplazó a la libra esterlina como principal moneda de reserva mundial. Gracias a su alta productividad, innovación tecnológica y poder militar, Estados Unidos pasó a liderar el poder económico y político internacional. Tras el declive del Imperio Británico, Estados Unidos emergió como la nueva potencia mundial, representando la siguiente fase del ciclo de los imperios. Su consolidación se sujetó en factores estructurales como la estabilidad política interna, un sistema financiero sólido y una fuerte capacidad de influencia económica global. Con el Plan Marshall, financió la reconstrucción de Europa y afianzó su liderazgo en el mundo occidental. Wall Street se transformó en el epicentro financiero global, mientras Washington asumía el rol del árbitro geopolítico. Durante las décadas posteriores a la guerra, el país vivió un periodo de expansión económica sin precedentes. La combinación de innovación tecnológica, crecimiento industrial y confianza en el capitalismo generó prosperidad y estabilidad. Empresas estadounidenses dominaron sectores estratégicos como energía, manufactura, informática y telecomunicaciones. Asimismo, la creación de instituciones internacionales bajo su influencia como el FMI y el Banco Mundial consolidó su poder financiero. La hegemonía del dólar le permitió financiar déficits con relativa facilidad, ya que otras naciones necesitaban dólares para comerciar e invertir. Sin embargo, desde la década de 1980 comenzó una nueva fase del ciclo, marcada por un creciente endeudamiento y un gasto descontrolado. Estados Unidos empezó a vivir por encima de sus medios, financiando consumo y políticas militares mediante deuda interna y externa. La globalización y el traslado de la producción hacia países con mano de obra más barata, especialmente China, debilitaron su base industrial. Paralelamente, la compra masiva de deuda estadounidense por parte de inversionistas extranjeros, principalmente chinos,
permitió sostener el gasto, pero incrementó la dependencia del capital externo. Este fenómeno, junto con el uso del dólar como moneda de reserva global, mantuvo un alto nivel de vida, aunque generó vulnerabilidades estructurales. Esto explica que los imperios tienden a declinar cuando el gasto supera los ingresos de forma prolongada. La deuda se acumula y la desigualdad social aumenta. En el caso de Estados Unidos, la concentración de riqueza, la polarización política y el déficit fiscal crónico que ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda son síntomas de esa fase descendente. Mientras tanto, China ha emergido como un nuevo actor capaz de desafiar el orden establecido. Su rápido crecimiento económico, desarrollo tecnológico y expansión de rutas comerciales, como la nueva ruta de la seda, ha fortalecido su influencia global. Además, el aumento del comercio y las inversiones internacionales en yuanes indica que el sistema financiero mundial podría estar diversificándose y reduciendo su dependencia del dólar. En este contexto, se advierte que Estados Unidos podría acercarse a la fase final de su ciclo como potencia dominante. No se trata de un colapso inmediato, sino de una transición gradual en la que China podría asumir el liderazgo global si mantiene su crecimiento, estabilidad interna y poder financiero. Este patrón se repite en la historia. Los imperios ascienden gracias a la productividad, la innovación y la disciplina fiscal, pero declinan cuando el endeudamiento, la desigualdad y los conflictos internos erosionan su estructura económica y social. Así, el caso de Estados Unidos refleja las etapas finales de un ciclo de poder: auge por la innovación, consolidación mediante dominio financiero y desgaste por exceso de deuda y deterioro interno. No obstante, esta no es una visión fatalista, sino una advertencia histórica. Los imperios no caen de un día para otro, pero todos siguen un mismo patrón. La clave está en reconocer las señales del ciclo y adaptarse antes de que el cambio sea irreversible. Para advertir al declive de un imperio, en la fase avanzada de un imperio, el endeudamiento suele descontrolarse. Los gobiernos gastan más de lo que generan y para mantener su poder y nivel de vida recurren cada vez más a la deuda, mientras controlan la moneda de reserva mundial. Esta situación parece sostenible. Sin embargo, cuando la deuda crece más rápido que la productividad, los estados comienzan a financiarse emitiendo dinero, lo que provoca inflación, devalúa la moneda y erosiona la confianza de los inversores. A medida que esa confianza se desvanece, los capitales buscan refugio en otras economías, generando inestabilidad económica y política. Este punto es el inicio del declive, un fenómeno que ya experimentó la libra esterlina tras la Segunda Guerra Mundial y que podría repetirse con el dólar frente al ascenso del yuan chino. Internamente, el exceso de deuda y la impresión de dinero amplían la brecha entre ricos y pobres, ya que los precios de los activos financieros suben mientras los salarios se estancan, alimentando el descontento social, la polarización política y la pérdida de cohesión nacional. Estos síntomas, endeudamiento excesivo, pérdida de competitividad, desigualdad creciente, conflictos sociales y surgimiento de potencias rivales, son señales claras de la fase final del ciclo imperial. Cuando un país abusa del privilegio de emitir la moneda de reserva mundial, termina debilitando la confianza global en su economía y acelerando su deterioro estructural. El mal de la comodidad, cómo las generaciones decadentes hunden a los imperios. Ray Dalio, en su análisis del gran ciclo histórico, subraya que la verdadera decadencia de una potencia mundial no solo es económica, sino fundamentalmente generacional. El ascenso y la caída de los imperios se definen por dos tipos de ciudadanos. Primera, la generación forjadora. El ascenso. El nacimiento de una potencia es impulsado por una generación que creció en tiempos de crisis, guerra o escasez. Son los revolucionarios que establecen el nuevo orden y forjan una cultura basada en la ética de trabajo, la alta productividad, la frugalidad y un propósito común. Esta disciplina les permite innovar, reducir la deuda y consolidar el poder económico. 2. La transición a la degeneración, la cima y el declive. El problema surge alrededor de la segunda o tercera generación que hereda esa riqueza sin haberla ganado. A medida que el imperio alcanza su cima, los valores cambian.
Las generaciones más jóvenes se acostumbran a la vida fácil y se vuelven menos productivas y disciplinadas. El endeudamiento aumenta, la innovación se estanca y la competitividad se erosiona frente a las naciones emergentes. Es la paradoja del éxito. La riqueza y el poder engendran una relajación que eventualmente socava los mismos principios, disciplina y ética, que hicieron grande al imperio, llevándolo inevitablemente al declive. Estados Unidos alcanzó su punto máximo de poder e influencia global entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 80. A partir de esa época, el país comenzó a sostener su crecimiento mediante la deuda, financiándose en parte con capital proveniente del extranjero, especialmente de China. El dólar, como moneda de reserva mundial, le permitió endeudarse con facilidad, pero también generó una dependencia de la confianza internacional. Con el tiempo, esa confianza ha comenzado a erosionarse y algunos países han empezado a buscar alternativas al dominio del dólar. El ascenso de China. En contraste, China no es un actor nuevo en la historia del poder mundial. Durante siglos fue una gran potencia global, especialmente bajo la dinastía Ming en el siglo XIV hasta el XVII y la dinastía Qing en el siglo XVII al XX. En esos periodos, China contaba con una economía muy fuerte, gran producción agrícola, manufactura avanzada y comercio activo, además de una población numerosa que le daba ventajas sobre otras regiones. Su influencia se extendía por gran parte de Asia y mantenía rutas comerciales consolidadas, aunque su poder militar y marítimo variaba según la época. Pese a que a partir del siglo XIX y buena parte del siglo XX, China atravesó un periodo de decadencia política y económica marcado por invasiones extranjeras, conflictos internos y debilidad frente a potencias emergentes como el Reino Unido y más tarde Estados Unidos. Esto redujo su capacidad de ejercer liderazgo global y desplazó su influencia económica y política. En las últimas décadas, China ha resurgido como potencia global, impulsada por un crecimiento económico sostenido, industrialización acelerada, innovación tecnológica y expansión de su comercio internacional, incluyendo proyectos estratégicos como la nueva ruta de la seda. Este resurgimiento le permitió recuperar parte de la influencia histórica que tuvo y competir nuevamente con Estados Unidos por el liderazgo mundial. China ha ganado una influencia creciente en los ámbitos económico, tecnológico y comercial. A través de iniciativas como la Franja y la Ruta, el país ha abierto nuevas rutas comerciales y ha impulsado el uso del yuan en transacciones internacionales, lo que reduce gradualmente la hegemonía del dólar. Este proceso representa un cambio estructural en el equilibrio del poder global, en el que China podría estar asumiendo el rol de la próxima potencia dominante. El resultado de este proceso es una transición de poder global. Cuando el imperio dominante pierde credibilidad económica, otras potencias emergentes llenan ese vacío. Así como Londres cedió su lugar a Nueva York, esto sugiere que podríamos estar presenciando un cambio similar con Shanghái y China como los nuevos centros de comercio y de las finanzas globales. La pérdida de competitividad y el ciclo de las potencias. Todas las grandes potencias atraviesan un ciclo que suele durar entre 100 y 150 años. Este ciclo incluye etapas de auge, estabilidad, declive y eventual reemplazo por otra potencia emergente. Cuando una nación alcanza la cima de su poder económico y militar, comienza a perder competitividad. A medida que crece la riqueza, la población tiende a relajarse, los costos laborales aumentan y la productividad se estanca. Mientras tanto, otros países observan, aprenden y copian sus innovaciones, pero con mano de obra más barata y una fuente de deseo de progreso. Un ejemplo histórico de este proceso es el declive del Imperio holandés. Durante el siglo XVII, los ingenieros navales holandeses contrataron trabajadores británicos para construir barcos más rápidos. Estos trabajadores aprendieron las técnicas holandesas y poco después Inglaterra perfeccionó esos métodos, desarrollando una flota superior. Este avance contribuyó al debilitamiento del poder naval y comercial de los Países Bajos y al surgimiento del Imperio británico como la nueva potencia dominante.
Dalio utiliza este caso para ilustrar cómo el conocimiento y la tecnología se transfieren de una nación a otra, haciendo que la ventaja competitiva inicial se disipe con el tiempo. Estas palabras resumen su pensamiento. El éxito lleva a la complacencia. La complacencia lleva al declive. Las potencias emergentes copian lo mejor, lo mejoran y terminan superando al líder. La fuerza dominante de las potencias y la relatividad del poder. La teoría de la estabilidad hegemónica sugiere que un sistema internacional es más estable cuando existe una potencia dominante que establece y mantiene el orden. La ausencia de la potencia dominante puede llevar a la inestabilidad y al conflicto. Por ejemplo, la falta de liderazgo claro tras la declinación del Reino Unido y el acceso de Estados Unidos contribuyó a la inestabilidad que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había experimentado transformaciones significativas en los ámbitos económico y político, aunque aún no se consolidaba como la principal potencia mundial. Tras la guerra civil y la expansión hacia el oeste, el país se afianzó como una potencia regional y tras la guerra hispano-estadounidense de 1898 comenzó a proyectar su influencia internacional mediante la adquisición de territorios como Puerto Rico, Guam y Filipinas. Durante la Primera Guerra Mundial, su participación a partir de 1917 resultó decisiva, situando a Estados Unidos en un papel más central en la diplomacia y la economía global. Pese a su resistencia a comprometerse plenamente en organismos internacionales, como evidenció el rechazo del Senado a la Liga de Naciones, diseñada para garantizar la paz mediante la negociación y la cooperación entre estados, en las décadas de 1920 y 1930, la nación consolidó su influencia global gracias al crecimiento industrial, financiero y tecnológico, manteniendo al mismo tiempo políticas aislacionistas en materia de política exterior, aunque su poder económico internacional continuó expandiéndose incluso frente a los efectos temporales de la Gran Depresión de 1929. La fuerza dominante de una potencia mundial no solo determina su posición en el escenario global, sino que también establece un marco dentro del cual otros países deben operar. El poder de una potencia, medido por su influencia militar, económica, financiera y política, establece un orden mundial en el que las reglas, instituciones y normas son determinadas por dicha potencia. El ascenso de Estados Unidos a potencia global dominante se dio tras la Segunda Guerra Mundial, cuando reemplazó al Reino Unido como potencia dominante. Estados Unidos estableció un nuevo orden mundial caracterizado por el dólar como moneda de reserva global, la creación de instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, la promoción de políticas económicas liberales y de libre comercio. En este contexto, países como Japón, Alemania y China, aunque poderosos, vieron su fuerza relativa condicionada por las reglas y dinámicas impuestas por Estados Unidos. Por ejemplo, Japón adoptó políticas económicas alineadas con el modelo estadounidense para integrarse eficazmente en este nuevo orden. Este marco influye en su fuerza relativa, ya que las reglas y dinámicas impuestas por la potencia dominante afectan sus oportunidades y capacidades. Entender este proceso es crucial para anticipar cómo se desarrollará el orden mundial en el futuro. Estamos en una fase de transición donde la fuerza relativa de Estados Unidos está declinando y China está ascendiendo. Este cambio podría llevar a un nuevo orden mundial con reglas, instituciones y dinámicas diferentes. Los países que no se adapten a este cambio podrían ver una disminución en su fuerza relativa, ya que sus capacidades estarán condicionadas por el nuevo orden establecido por la potencia emergente. El ascenso y la pérdida de liderazgo de las potencias mundiales responden a ciclos históricos impulsados por factores económicos, tecnológicos y sociales. En este contexto, Estados Unidos representa una potencia madura, cuyo éxito se basó en el capitalismo productivo, la innovación y el espíritu emprendedor. Sin embargo, el aumento de la riqueza y el bienestar ha derivado en mayores costos laborales, endurecimiento y desigualdad interna, factores que reducen su competitividad
competitividad global y reflejan una fase de declive relativo dentro del ciclo del poder. Por contraste, China se encuentra en una etapa ascendente. El país, pese a ser liderado por el Partido Comunista, ha combinado con eficacia elementos del capitalismo y de control estatal, promoviendo el emprendimiento y la producción masiva bajo una planificación estratégica central. Su mano de obra, relativamente barata, acompañada por inversiones en infraestructura, tecnología y educación, ha impulsado un crecimiento sostenido y una expansión geopolítica similar a la de otras potencias en su fase de auge histórico. No obstante, el éxito chino también implica riesgos inherentes, el ascenso de control gubernamental y a la posibilidad de tensiones internas o internacionales derivadas de su rápida expansión. El mundo se encuentra en una transición de poder económico donde China desafía el dominio estadounidense, repitiendo patrones históricos de cambio en el orden global. Los imperios cambian, pero el conocimiento permanece. Suscríbete para no perderte los próximos análisis.